Primera de Samuel, capítulo 28, del 13 en adelante. Tiene como título Saúl y la adivina de Endor. Gloria a Dios. Y dice la poderosa palabra del Señor. Vamos a leer de manera antifonal. Yo leo un versículo y me ayudan con el siguiente y así sucesivamente. Gloria al Señor. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera y consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Vean el siguiente. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me atemes? Tú eres Saúl, el rey del nombre de Aarón. A la mujer respondió Saúl: he visto Dios que sube de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿qué has inquietado? Haciéndome venir a Saúl, estoy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios ha apartado de mí y no me respondió más ni por medio ni por fuera ni por dentro, porque se ha llamado que le lo que tenga que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová le ha hecho contigo ha quitado el reino de tu mano y le ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, puede ponerse cómodo, abra sus oídos espirituales. Amén. Atentos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar moviéndonos en esta mañana en el tema de Saúl y la adivina de Endor. Todos conocemos la historia, bueno, los que ya tenemos tiempo, quizás conocemos la historia de Saúl, que Saúl fue el primer rey de Israel. El rey Saúl fue la primera persona que el Señor escogió para reinar sobre el pueblo de Israel, ungido por el profeta Samuel, que fue también el primer juez y el primer profeta. Y vemos que el Señor unge a Saúl y él al principio se dirigía conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y vemos que Saúl en su momento se descuidó y se desvió del camino del Señor. Y esto lo llevó a hacer cosas que
desobedecer. Saúl desobedeció a Dios en muchas ocasiones, y el Señor, en cuanto a esta desobediencia, lo desechó. Dice la palabra que el Señor lo desechó. Y dice la palabra: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. El profeta Samuel había muerto, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. El Señor le había dado una orden a Samuel de que sacara a todos los hechiceros, los adivinos, todos los que tenían estas prácticas esotéricas. El Señor le dio la orden de que los sacaran. Esto lo podemos encontrar en 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. 1 Samuel 15, 23. El Señor le dice en su palabra: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y dice el Señor que a causa de su rebelión, el Señor le dice que es también como pecado de adivinación. Por eso el Señor le mandó que sacara a los adivinos, a los hechiceros y todas estas personas, porque al rendirle culto a estas personas están dándole la prioridad y dándole gloria a Satanás, al rey de la oscuridad, al rey de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Y vemos que Saúl desechó, sacó del pueblo a todos los hechiceros. Pero vio Saúl, dice la palabra, y vio Saúl el campamento de los filisteos, y tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Cuando él fue desechado por el Señor le abandonó. El Señor ya no lo escuchaba. Él oraba al Señor y el Señor no le respondía. Y dice la palabra que él consultaba a Dios y el Señor no le respondía ni por sueño, ni por profeta, ni por Urim. El Urim era una parte del sacerdote que llevaba en su pectoral 2 piedras que llevaban, y ahí el Señor le respondía sí o no a lo que estaba consultando. Ya el Señor no le respondía a Saúl ni en sueño ni de ninguna manera, porque el Señor lo había desechado a causa de su desobediencia. Así, cuando nosotros nos alejamos de Dios, entramos en desobediencia. A veces el Señor nos da órdenes a hacerse, porque siempre nos guiamos por el Espíritu Santo, y el Señor nos guía a hacer las cosas. El Señor es quien nos dirige. El Señor es quien nos da el permiso para hacer o no las cosas, si nos convienen o no. Pero Saúl no se dejó guiar por Dios. Él hizo conforme a su voluntad. Él no hizo conforme al Señor le ordenaba. Y vemos que el Señor lo había desechado, y a causa de esto el Señor lo iba a entregar en manos de sus enemigos. Ya el Señor no le iba a dar la victoria. Y estando él reunido con el pueblo de Israel, porque tuvo miedo, estaba en Gilboa, y cuando vio el campamento de los filisteos, tuvo temor en gran manera, tuvo miedo, se desesperó, y él quería una pronta respuesta, y él buscó la presencia del Señor, pero el Señor no le respondía. Él quería saber qué hacer en ese momento, porque tenía miedo, su enemigo lo estaba acechando y tenía miedo, y el Señor no le respondía. Así, cuando llegan momentos de desespero en nuestra vida, a veces nosotros buscamos la presencia de Dios y notamos un silencio de Dios, pero tenemos que examinar nuestras vidas. A veces Dios calla dependiendo, porque si a veces estamos mal, a veces Dios no responde, pero a veces también calla, no porque estemos en desobediencia, sino que es necesario su silencio en ese momento, porque es necesario que esperemos su voluntad, que esperemos el tiempo de Dios, que se den las cosas en el tiempo de Dios. Pero vemos que en el caso de Saúl, su desespero era porque tenía miedo, porque iba a ser entregado en manos de los filisteos. Y él empezó a consultar a Dios, y la misma palabra de Dios dice que el Señor no le contestó de ninguna manera. Y vemos que él quiso forzar la respuesta de Dios buscando una divina. Como el Señor no le respondía, entonces quiso buscar la manera de buscar la respuesta de Dios, invocar al profeta Samuel por medio de una divina. Y el Señor ninguna comunión tiene con las tinieblas. Amén. El Señor no contradice su palabra. Si el Señor mandó a sacar a los hechiceros, a los adivinos, ¿será que el Señor iba a usar este medio para hablarle? Si no le habló por un profeta vivo, le iba a hablar a través de una divina con un profeta muerto.
respondía de esta manera, mucho menos de esta que él había buscado. Él estaba buscando una respuesta. Quería un Dios bombero. Él de pronto buscaba a Dios en momentos que lo necesitaba, no porque él lo tenía en su corazón, ni anhelaba al Señor en su corazón, ni ponía sus asuntos en manos del Señor. Esto quiere decir que nosotros tenemos que poner nuestros asuntos en manos del Señor, no buscar a Dios en momentos de desespero, en momentos que ya no podemos más, en momentos que todo nos asedia. Entonces que vamos a volver a buscar a Dios porque queremos un Dios bombero que apague nuestros incendios. No. Claro que nosotros, aunque estemos buscando a Dios, hay momentos en que nos desesperamos como hijos de Dios. También es válido que nosotros como hijos de Dios busquemos a Dios mientras siempre lo estemos buscando, porque Dios escucha a sus hijos. Y aunque no responde enseguida, Él tiene todo bajo control. Pero el caso de Saúl no fue así. Él buscaba a Dios porque necesitaba una respuesta. Quería forzar una respuesta de Dios para su vida. Y nosotros no podemos estar buscando a Dios solamente en momentos de necesidad. Porque a veces cuando pasamos circunstancias en que ya todo se nos viene encima, en vez de acercarnos más a Dios, lo que hacemos es alejarnos de Dios. Y es ahí cuando más tenemos que buscar la presencia del Señor. Amén. Y vemos que Saúl quería una respuesta, y cuando llega allá dice que él se disfrazó, tenía una fachada. Él no fue presentándose como el rey Saúl. Él entró como una persona particular y fue de noche, porque el enemigo siempre usa una fachada. Él nunca se muestra como tal. A veces en el cuerpo de Cristo también hay fachadas. Hay quienes tienen apariencia de piedad, pero que también se involucran con estas cosas ocultas. Y el Señor no se agrada de estas cosas, porque si nosotros como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, no tenemos necesidad de buscar poderes ocultos que son limitados cuando tenemos el poder ilimitado y absoluto que es el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. Dios está en contra de estas prácticas esotéricas, y el Señor quiere enseñarnos en esta mañana que la fuerza, así como existe el bien, existe el mal, que existen fuerzas exotéricas que se usan también de una manera, se usan de varias maneras, o se usa para bien o entre comillas para bien y para mal, pero eso tiene su trasfondo. Sabemos que el mismo enemigo, cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo, ¿a través de qué lo tentó? Fue con la palabra. Cada palabra que sale de nuestra boca viaja, y lo que nosotros hablamos queda en los aires, y el enemigo está atento de cada cosa que nosotros escuchamos, que nosotros hablamos, para después tomarlo en nuestra contra. Amén. Y vemos que cuando Saúl fue ungido y cuando el Señor lo desechó, inmediatamente el Señor le dice que iba a ser entregado en manos de sus enemigos, y todo lo que el profeta le dijo cuando se le apareció a esta divina no fue profecía, fue solo citando lo que ya el Señor le había profetizado con anterioridad cuando el profeta Samuel estaba vivo. ¿Por qué? Porque hay muchos también adivinadores, también hay charlatanes, hay quienes que se hacen pasar que tienen espíritu de adivinación, pero son charlatanes. Pero hay quienes en verdad tienen esos espíritus de adivinación. Pero vemos que, como decía anteriormente, las palabras viajan y quedan en el aire, pero el enemigo hace uso de cada palabra que sale de nuestra boca. Por eso tenemos que tener cuidado de lanzar maldiciones contra nuestra familia. No es decir maldito, no. Con que usted hable mal y le diga tú no sirves para nada a tus hijos o a alguien, o le diga tú no vas a servir para nada, mira cómo tenemos que lanzar palabras de bendición. Maldición es decir mal. Todo lo que decimos mal, el enemigo está atento para después un día sacarlo a la luz. Mira, esto fue lo que tú profetizaste. Porque cada vez que decimos palabras, estamos profesando palabras para más adelante se ejecuten, sean para bien o sean para mal. Entonces ahí el enemigo estaba citándole la profecía que ya el profeta Samuel le había dicho con anterioridad. Entonces podemos ver que no era el profeta Samuel, porque los muertos están muertos. Ya después que una persona muere, ya no puede volver hay personas que dicen, no, yo vi de pronto a un familiar que ya falleció, se me apareció. No, son los
demonios que se transforman y se manifiestan en personas que ya han fallecido. Y está la creencia de que no, mi mamá se me apareció, mi hermano se me apareció. Y amén, ¿no le iba a decir algo? Se personifican, amén, así es. Se personifican y toman la apariencia. Y no es así. Y vemos que el enemigo aprovecha la ignorancia de muchos para llevarlos a la perdición, hermanos. Y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que escudriñar las Escrituras, porque no es un secreto. El Señor dejó plasmado esto. Sabemos que la Escritura, toda la palabra, es inspirada, fue escrita por los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y el Señor la dejó plasmada para que nosotros tuviéramos conocimiento de ella, y el Señor nos revela a través de su palabra quién es Satanás y sus secuaces. El Señor lo reprenda, cómo trabaja, cómo opera, pero también nos da la forma de nosotros vencerlo, la forma de cómo nosotros no escuchar su voz. Lo que pasa es que como no escudriñamos, no buscamos, entonces cuando llegan estas circunstancias a veces no sabemos qué hacer, pero todas las respuestas están aquí en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por eso es importante llenarnos de su presencia, porque aún después que escudriñamos, el Espíritu Santo nos da a la memoria su palabra y nos dice qué hacer a través de las mismas Escrituras. Y vemos que Él vino de noche. Hay pueblo, dentro del pueblo hay también personas que se camuflan para traer maldad dentro del pueblo de Dios. Y esto de que Él se disfrazó no es más de que en el pueblo de Dios también hay fachadas. Hay quienes entran a engañar y a hacer creer que tienen apariencia de piedad, pero que no son verdaderos hijos de Dios, sino que entran a estorbar la obra del Señor. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar revestidos para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento cuando estas cosas ocurran, porque el Espíritu Santo, si vive en nosotros, es el que tiene el poder para sacar a la luz todo lo oculto, para que no venga nada a estorbar la obra del Señor. Gloria a Dios. Si quieres ser querido, Cristo, y a su nombre, gloria a Dios, toda la gloria. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Amén. Al Señor sea la gloria. El Señor es bueno y en su misericordia nos deja plasmada en su palabra todas estas cosas para que aprendamos a través de ella. Hay quienes participan de cosas que suceden en el mundo que también están pactadas y tienen que ver también directamente con estas fuerzas ocultas, como son los carnavales, la fiesta de Halloween. Hay quienes participan indirectamente de estas cosas. Hay quienes participan, hay cristianos que participan colaborando con las cosas de las tinieblas. Una persona que ama a Dios no participa en estas cosas. Hay personas que trabajan haciendo disfraces. Hay personas que disfrazan a sus hijos, cristianos disfrazando a sus hijos. Hay personas participando, vemos que hay empresas que hacen calzados y cuando viene temporada de carnaval hacen calzados, disfraces y cosas de carnaval y participan en estas cosas. El Señor no se agrada de eso porque nada está oculto delante de los ojos de Dios. Amén. Y Dios sabe quiénes son sus hijos y quiénes se pueden extraviar, y en su infinita misericordia Él saca todo a la luz para que abramos los ojos y que veamos que no podemos contaminarnos, porque el Señor mandó a sacar esto de su pueblo, era porque el pueblo se podía contaminar, el corazón del pueblo se podía ir tras estos dioses. Es tomado también esto como idolatría, y el Señor no comparte su gloria con nada ni con nadie. Y no solamente la brujería y la hechicería, cualquier clase de pecado es tomado como rebelión y es tomado como hechicería, como brujería. Lo dice su palabra. Y vemos que el Señor no quiere que sus hijos estén en pos de dioses ajenos. El Señor quiere sacar lo que perturba la obra. Hay quienes se oponen a la obra de Dios y lanzan palabras de maldición contra los siervos de Dios, contra la casa de Dios, para estorbar, para que la gloria de Dios la gloria del Señor no se derrame en este lugar, para que en vez de llenarse cada vez esté más vacía y hasta al punto de que de pronto puedan cerrar. Pero tenemos un Dios poder y un Dios que no nos deja vergüenza, que pelea por nosotros y que nos venció la cruz del Calvario. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros tenemos que guerrear porque ya tenemos la
La guerra, la batalla ya la tenemos ganada porque el Señor venció en la cruz del Calvario. Nosotros lo único que tenemos que hacer es primeramente mantenernos en santidad, en obediencia, en búsqueda, en oración, en ayuno, para poder tener el respaldo de Dios. Porque si usted es un cristiano que está frío, que no está ni frío ni caliente, usted no va a recibir ningún respaldo de Dios, porque Dios respalda a los verdaderos siervos de Dios, a los que se esfuerzan por buscarle, a los que se esfuerzan por trabajar en su obra, a los que se esfuerzan para que su gloria se derrame. Dios no se complace en aquello que hoy voy, que mañana no, y estamos como las olas del mar, inconstantes de aquí para allá, y se dejan llevar de cualquier vientecito y no busca la presencia de Dios. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y todo lo que vemos que sucede, todo lo que tiene que ver relacionado con el pecado, está relacionado directamente con el rey de las tinieblas, que es Satanás. El Señor lo reprenda. Gloria a Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que abrir los ojos, hermanos. Tenemos que estar alerta. Tenemos que trabajar en la viña del Señor. Tenemos que proteger la viña del Señor. ¿Cómo lo protegemos nosotros? En oración. Cuando nosotros vamos en oración, inmediatamente viene la cobertura de parte de Dios. Y al enemigo no le gusta que se hablen de estas cosas porque quedan encubiertas. Pero es necesario, porque hay mucho pueblo que practica estas cosas en lo oculto, como lo hizo el rey Saúl. Y nada se esconde de los ojos de Dios. Y vemos que el Señor vio lo que Saúl estaba haciendo. Amén. Así como el Señor ve lo que todos hacemos en lo oculto. No hay nada oculto delante de Dios. Y vemos que el rey Saúl le falló a Dios. ¿Y por qué el Señor no le respondía? Porque Dios veía que en él no había humillación de verdad. En él no había un sincero arrepentimiento. Dios sabía que él lo estaba buscando por un favor, por un beneficio. Como muchas veces buscamos al Señor por un beneficio. Y el Señor no se agrada de esto. Por eso el Señor no le respondía de ninguna manera. Y a veces nosotros, cuando actuamos de la misma manera, no recibimos respuesta de parte de Dios. ¿Y cómo pretendemos obligar a Dios que nos responda si ni siquiera nosotros le respondemos con lo que Él nos ha dado a nosotros? No somos responsables con lo que Dios nos ha otorgado. ¿Cómo pretendemos exigirle a Dios algo cuando nosotros ni siquiera le estamos dando ni la mitad de lo que le debemos dar a Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Si Saúl se hubiera arrepentido de verdad y hubiese habido humillación en su corazón, él no se le hubiera pasado ni siquiera por la mente visitar esta divina. Él se hubiera postrado y hubiera alcanzado el favor de Dios. Amén. A diferencia del rey David. David pecó. Y el Señor también vio lo que él hizo en oculto y lo sacó también a la luz. Pero la diferencia es que el rey David se humilló. Se humilló. Amén. Se fue a la presencia de Dios y se desgarró delante del Señor. Y le dijo al Señor: perdóname, sé que te he fallado. Como el Señor anhela que todos nosotros lo hagamos, hermano. Amén. Siempre le fallamos a Dios con cosas grandes o pequeñas. Pero no está la humildad en el corazón de nosotros de ir al Rey de Reyes y Señor de Señores a pedirle perdón, a humillarnos delante de Él, que es lo que Él quiere. Porque estamos en esta carne donde estamos expuestos a la debilidad. Pero cuando tenemos al Señor, el Espíritu Santo de Dios, Él no nos va a dejar caer. Amén. Porque nosotros estamos ahí buscándole en su presencia. Pero Él quiere que así como hizo el rey David, lo hagamos nosotros. Y si el rey David se humilló, el Señor le escuchó su oración y lo restauró, lo levantó. Y pese a que lo escuchó, la oración que él estaba haciendo, porque lo que hizo en oculto fue puesto a luz. Y él pedía por esa criatura que venía en camino, porque el pecado de David sabemos que fue el adulterio, y que esa mujer concibió, y su niño, él estaba orando por su niño, y a pesar de que oró, ayunó, vigiló, lloró, no fue voluntad de Dios que ese niño naciera. El Señor prefirió llevárselo. Esa criatura no se perdió, el Señor se lo llevó. Amén. A veces no entendemos por qué Dios obra en gran manera. A veces cuando vemos que los niños parten, pregunta: Señor, ¿por qué? De pronto el Señor decide llevárselo porque el Señor sabe que en un futuro
esa criatura se iba a perder y prefiere mejor llevárselo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero el rey David, a pesar de todo, de que murió esa criatura, él no blasfemó el nombre de Dios, sino que siguió confiando en Dios y siguió buscando la presencia de Dios. Y el Señor se agradó de lo que hizo David. Y el Señor vio cómo él dobló sus lomos y se humilló. Y vemos cómo el Señor después lo exaltó por la humillación de su corazón. Y eso es lo que Dios quiere que haya en su pueblo. Humillación. Si el rey Saúl se hubiera humillado, hubiera alcanzado el favor y la misericordia del Señor. Pero no fue el caso de él. Él prefirió mejor forzar la respuesta de Dios por la vía equivocada. Y es lo que Dios nos dice en esta mañana. Cuando no recibamos respuesta de Dios, espere, pacientemente espere a Jehová. Hay que tener paciencia para escuchar y esperar la respuesta de Dios. Y aunque tardare su respuesta, en ella esperaré. Otro caso que podemos examinar fue cuando Judas traicionó al Señor. Él también se dejó llevar por lo que el enemigo puso en sus oídos, en su corazón. Si él se hubiera arrepentido, quizás hubiese alcanzado también la misericordia de Dios. Pero no, nosotros, está en nosotros, en la decisión de nosotros, en quién oímos y quién no oímos, a quién obedecemos y a quién no. Cuando nosotros nos doblegamos ante el pecado, nos estamos doblegando ante Satanás, que el Señor lo reprenda. Y el Señor no quiere compartir su gloria con nadie, porque la gloria y la honra solo le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Déndole un fuerte aplauso al que está haciendo. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos le está gustando la palabra? Gloria al Señor. El Señor quiere sacar cosas a la luz. Hay muchos que la conocen, pero hay muchos que no la conocen. Vemos que hay muchos que utilizan estos medios por venganza. No le dan la prioridad a Dios de que Dios sea quien vengue, sino que quieren tomarse la justicia por sus manos. Y el Señor quiere que nosotros lo pongamos, todo lo que nos acontece lo pongamos en sus manos. Gloria a Dios. Y el Señor quiere darnos a saber bueno, ya nosotros lo sabemos porque desde que recibimos al Señor es porque le hemos creído, pero recordarnos de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando una persona que conoce a Dios se inclina hacia esto, el Espíritu Santo inmediatamente se va. Conozco un testimonio de una hermana que ella decía que ella era una sierva fiel del Señor y ella iba a acompañar a una amiga a un lugar de esto. Entonces ella decía, yo no entiendo cómo una persona conociendo de Dios, ni siquiera para acompañar a otro que no vaya a ser ella, no lo vaya a hacer, al contrario. Pero esta persona llena del Espíritu Santo, porque según era una sierva de Dios, llena del Espíritu Santo, fue y acompañó a esta amiga. Y cuando llegaron a ese lugar, por testimonio, porque esta hermana después lo testificó y se arrepintió. Y vemos que esta hermana, cuando llegó con la amiga a ese lugar, la persona que estaba dedicada a esa ciencia oculta la vio cuando ella entró, cuando ella llegaron las dos. Pero cuando iba a entrar al consultorio donde estaba esta persona, ella no quiso entrar, ella se quedó afuera y entró solamente la amiga. Pero esta persona, cuando ya terminó su consulta, salió y le dijo a la hermana que cuando abrió la puerta para que la otra persona entrara, que era la que iba a hacer la consulta, la vio a las dos, ella pudo ver una luz que caminaba con esta hermana, pero que desde el momento que ella pisó ese lugar, esa luz se vio cómo esa luz se fue. Entonces vemos cómo se contrista el Espíritu Santo, y estas palabras causaron impacto en esta mujer. Y fue y se arrepintió, ella testificó de esto. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos tentar a Dios. No podemos hacer cosas. Cuando nosotros veamos estas cosas, al contrario, nosotros tenemos que dar palabras. Tenemos que testificar y ser luz en medio de las tinieblas. La misma palabra de Dios dice
que ninguna comunión hay entre Dios y las tinieblas. Hay un versículo que dice en Corintios, no recuerdo, pero dice que qué concordia Cristo con Belial. Quiere decir que no hay ninguna comunión entre luz y las tinieblas. Al contrario, nosotros tenemos que irradiar luz. Y si a usted viene, hermana, yo necesito que usted me haga tal cosa, pero si usted ve que eso la involucra directa e indirectamente con el reino de las tinieblas, mejor reprenda. La misma palabra dice que no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Nosotros no podemos hacernos partícipes de estas cosas, hermano, porque Dios es celoso. Dios es celoso y no podemos hacer cosas de las que después nos podamos arrepentir. Y vemos cómo el rey Saúl se desesperó, tenía miedo, y él quería que Dios le respondiera. Quizás había en medio de esa desesperación, él podía humillarse, pero de corazón, y quizás Dios le hubiera respondido, pero no fue el caso de él. Y vemos que el rey Saúl recibió una profecía que ya se le había dicho anteriormente, solamente que este demonio personificado en Samuel se la estaba recordando, pero él en ese momento, él no discernió. Él lo tomó nuevamente como una profecía. Pero vemos que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a discernir las cosas buenas de las malas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que discernir cuando las cosas que vienen a nuestras vidas vienen de parte de Dios y cuando no, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, y nosotros que estamos llenos del Espíritu Santo tenemos el poder para discernir, porque ese poder no proviene de nosotros, sino que proviene de lo alto, proviene de Jehová de los ejércitos, que es el que nos brinda su protección y es quien nos protege. Gloria a Dios. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vemos que hay personas también que practican cosas, decía, como en la ignorancia, allá afuera. Hay mucha gente que practica cosas en la ignorancia. A veces hacen rituales, hacen baños. No, bañate con hojita de esto, bañate con hojita de lo otro para que te vaya bien, o para conseguir pareja, para poder casarse, para conseguir un empleo, cosas de las que aparentemente son buenas, pero sabemos que esas cosas no son buenas, están ligadas con las tinieblas. Amén. Y es necesario que se hable de estas cosas. Claro que anteriormente había como que más tabú de eso, ahora las cosas son como que ya están expuestas, porque ahora el que lo hace ya sabiendo de que se está metiendo en camisa de 11 horas, como dicen, porque se está metiendo en terreno de lo que después le va a pesar. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, la palabra del Señor es clara. Dios quiere que nosotros avivemos ese fuego. Hay muchos pueblos dormidos, hay muchos pueblos adormecidos, y el Señor quiere que se levanten, que se restauren. Dios, dice la palabra, del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta. Cuando usted se disponga, Dios va a obrar, pero si usted no se dispone, lamentablemente ahí no va a suceder nada, porque nosotros somos los que tenemos que disponernos a levantarnos para que el Señor nos ayude. Tenemos que también humillarnos, tenemos que postrarnos ante la presencia de Dios, que así como el Señor vio esa humildad en el rey David, así la había en nosotros. Amén. Que cuando tengamos una necesidad, lo busquemos a Él, pero que mantengamos nuestra comunión ahí constante, perseverante. No es que me perdí por un tiempo, no estoy ayudando, no estoy orando y te vino la prueba, entonces ahí sí, a orar y a interceder, porque vino la calamidad. No, el Señor quiere en nosotros constancia, el Señor quiere en nosotros perseverancia. ¿Cuántos están perseverando? Amén. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros perseveremos, que amemos su palabra, que amemos su obra, que desechemos las obras de maldad, porque ninguna comunión tiene las tinieblas con la luz. Dice la palabra de Dios, no nos unáis en yugo desigual. Nosotros estamos marcados, sellados por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos tener ninguna comunión
con el reino de las tinieblas. Que el Señor lo reprenda en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el Señor nos insta en esta mañana a estar alerta, a conocer todas las artimañas. El Señor nos enseña en su palabra la manera de cómo nosotros luchar contra estas fuerzas del maligno. El Señor nos dice en Efesios capítulo 6 cómo debemos nosotros estar revestidos para poder luchar contra las fuerzas del mal. Porque si usted no está revestido, hermano, mejor ni lo intente, porque puede salir avergonzado. Para nosotros enfrentar esta situación tenemos que estar bien revestidos. Tiene que ponerse el casco, llevar el yelmo, la espada, toda la vestidura completa. Si le hace falta una, mejor no se someta, porque puede salir peor. Amén. Gloria a Dios, hay que estar revestido. Y vemos que la desesperación de Saúl lo llevó a tomar una mala decisión. A veces nosotros por desesperación, a veces tomamos malas decisiones. No sabemos esperar en la providencia de Dios. Saúl no supo esperar y tuvo un mal fin. Y es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. No nos desesperemos, mantengamos la calma, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Dios sabe por qué permite cada situación en nuestra vida, y Dios sabía por qué estaba permitiendo esa situación en Saúl. Quizás Dios esperó que en ese momento él se humillara, pero no fue así. Él no se humilló. Y cuando pasan las cosas en nuestra vida es lo que Dios espera, y está viendo qué es lo que nosotros vamos a hacer en medio de esa desesperación. Que no actuemos en medio de la desesperación, que mantengamos la calma y pidamos la dirección a Dios. Si usted va a hacer algo, llévelo a la presencia de Dios, llévelo ahí, a donde tiene ese lugar santo, y presénteselo al Señor. Colóquele señales a Dios: si es tu voluntad que haga esto o haga aquello, Señor. Si no es tu voluntad que pase esto, que pase aquello. Pero nunca actúe sin el permiso de Dios. Nunca se desespere a hacer cosas que después se puede lamentar. Gloria a Dios. Si quieres el que vive y a su nombre, pídele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Y vemos que estas prácticas ofenden a Dios, nos contaminan, nos aleja de Dios, nos contamina. Y el último fin de todo esto es llevarte para el infierno, porque sabemos que así como existe un cielo, existe un infierno. Entonces el Señor no quiere que nosotros lo ofendamos. Amén. Gloria a Dios. Hay muchas prácticas. Hay personas que les gusta que le lean la mano, hay personas que les gusta que le lean el talón, hay personas que les gusta que le lean la tacita de café, el chocolate, en fin, hay una infinidad de cosas que aparentemente son cosas ahí que de pronto la gente lo ve como insignificante, pero tiene su trasfondo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, esta es la palabra del Señor. Hasta aquí me ayudó a Jehová. Amén. Espero haya sido de edificación esta palabra. Aprendamos a amar a Dios, porque si amamos a Dios de todo nuestro corazón, no vamos a permitir que el enemigo haga estragos en nuestras vidas ni en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Díganme, hermano. Hermana, usted dijo que las maticas que hacen baño, para yo hago baño, le hacen un carrito para la gripa. Esa es otra cosa. Cosas, plantas que son medicinales, que sirven para gripe, para resfriado, ya eso es otra cosa. Pero todos tenemos el discernimiento y sabemos qué cosas son buenas y qué cosas son malas y para qué fin usted lo está haciendo. Porque Dios conoce su corazón. Dios sabe con qué fin usted está haciendo las cosas. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que discernir todo lo que hacemos, como también lo que otras personas hacen, y tampoco debemos involucrarnos porque somos amigos, porque somos hermanos. No podemos involucrarnos con el reino de las tinieblas. Ser santo porque yo soy santo, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto le gustó la palabra? Gloria a Dios. Vamos a estar poniéndonos de pie en esta mañana y vamos a estar dando gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios.
Padre amado que estás en el cielo, Señor.